Buenos días, mi nombre es José González, participante de la maestría en matemática, mención enseñanza de la matemática. En este momento les voy a explicar sobre un tema en específico del curso Introducción al Análisis Matemático, específicamente las cortaduras de Debye. Comencemos con definirlas. Las cortaduras de Debye se les llama así o se les conoce así en honor al matemático alemán Richard de Debye. Este es un conjunto de números que surgen a partir del conjunto Q. Cuando tenemos en una recta real, ¿verdad? Hacemos un corte en la recta real, todos aquellos números que están a la izquierda de ese corte es lo que se conoce como cortaduras, ¿okay? Es una manera de representar al conjunto R a partir del conjunto Q, de los números racionales. Entonces, pero para esto tienen que cumplir, para que sea una cortadura, tiene que cumplir con ciertas características o propiedades, las cuales vamos a mencionar a continuación. Tenemos una cortadura A, por poner un ejemplo, una cortadura A que está contenida, ¿verdad?, en el conjunto Q, en el conjunto de los números racionales. Para que esta cortadura sea cortadura, tiene que cumplir con ciertas propiedades. La primera propiedad es, número 1, que esa cortadura A tiene que ser diferente del vacío. Tiene que contener por lo menos un conjunto de números, no puede estar vacío ese conjunto. Número 2, que esa cortadura tiene que ser diferente del conjunto Q, del conjunto de los números racionales. Como es un subconjunto, obviamente no puede ser igual al conjunto. Él tiene que estar contenido en el conjunto Q, más no en el conjunto Q. Una tercera característica es que si tenemos, por ejemplo, si tenemos un A perteneciente a esa cortadura, ¿verdad?, y a su vez tenemos un B que es menor a A, tenemos que B pertenece a A. Quiere decir que cualquier número menor que agarremos, ¿verdad?, dentro de esa cortadura va a pertenecer a esa cortadura. Ejemplo, lo podemos ver en una recta. Tenemos la cortadura A, ¿verdad? Y tomamos un A perteneciente a esa cortadura, ¿verdad? A su vez tenemos un B menor a A, lo colocamos por acá. Quiere decir que ese B pertenece a A, está contenido en esa cortadura. Cualquier número que tomemos, ¿verdad?, menor a esa cortadura va a pertenecer a la cortadura como tal. Y una cuarta característica, ¿verdad?, va a ser que esa cortadura A no tiene un último elemento. Es decir, no está acotada. Superiormente ella no está acotada. Entonces tiene que cumplir con estas cuatro propiedades para que sea una cortadura. Primero, que sea diferente del vacío. Segundo, que sea diferente al conjunto de los números racionales. Es un subconjunto de los números racionales, pero no es el mismo conjunto racional. Otro, que si tomamos un elemento, ¿verdad?, perteneciente a la cortadura, esa va a estar dentro de la cortadura y es menor a la cortadura correspondiente. Y 4, no tiene un último elemento, no está acotada superiormente. Estas son las características principales para que sea una cortadura. Ahora, hay ciertas cosas que podemos realizar o explicar a partir de las cortaduras. Por ejemplo, tomamos un número racional.
racional R. ¿Okay? Un número cualquiera, pero un número racional R que pertenece al conjunto de los números racionales. Entonces, la cortadura correspondiente, ¿verdad? La vamos a definir como, la podemos colocar como la cortadura correspondiente a R. Va a ser igual a ¿qué? A todos los A pertenecientes a Q, tal que A es menor a R. ¿Okay? Todos los A pertenecientes a Q, tal que A es menor a R, a esa cortadura que estamos, ese número racional que estamos escogiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? ¿Okay? Esta es una cortadura que la asociamos al número racional R. Cada racional R, ¿verdad?, que nosotros tomemos origina una cortadura de delta. Por otro lado, si la cortadura no es racional, es una cortadura irracional. Irracional. ¿Okay? Esto lo podemos decir. Ahora, en resumen, o sea, ¿cómo definimos o cómo identificamos una cortadura racional o una irracional? En resumen, podemos decir, una cortadura S es racional si existe un R perteneciente a Q tal que S es igual a R. ¿Okay? Si tenemos una cortadura S, ¿verdad?, ella es racional si existe un R perteneciente al conjunto de los números racionales tal que esa cortadura es igual a ese R perteneciente a Q. Por el contrario, si no existe un R perteneciente a Q tal que S es igual a R, hablando de la cortadura como tal, perteneciente a R, entonces S es racional, la cortadura es irracional. Es una manera más sencilla de identificarlo, ¿ok? Si tomamos una cortadura S, ¿verdad?, y existe un R perteneciente al conjunto de los números racionales, si S es igual a R, decimos que es una cortadura racional. Si por el contrario no existe ese número racional donde S sea igual a R, entonces una cortadura irracional. De ahí definimos lo que son los dos tipos de cortadura, racional e irracional. Ahora, ¿qué podemos hacer? Aparte de la definición de lo que son las cortaduras, los tipos de cortaduras, ¿verdad? También podemos definir las relaciones de orden.
la relación de orden. Ejemplo, tenemos dados dos cortes. Tenemos dos cortes, A y B. Tenemos esos dos cortes, A y B. Diremos que A es menor o igual a B si, ¿ok? Si y solo si A está contenido o es el mismo conjunto B, ¿ok? Podemos decir eso. Dos cortes, A y B, diremos que A es menor o igual a B si y solo si A está contenido en B o es el mismo subconjunto B. Imaginemos el conjunto A, la cortadura A, ¿verdad? Y la cortadura B. La cortadura B son todos estos elementos a su izquierda, ¿verdad? Y A son todos estos elementos, ¿verdad? Podemos notar acá que B es menor a A, ¿verdad? Y que está contenido dentro de A. Podemos ver esa relación de orden de esta manera y gráficamente utilizando la recta real. Ahora también podemos definir otras relaciones, ¿verdad? Los positivos, negativos y el cero. Y el cero, ok. Determinamos el cero de la siguiente manera. El cero. Lo determinamos de la siguiente manera. La cortadura A sub 0, ¿verdad? La denominamos como 0, tal que, igual a qué, a todos los R pertenecientes a Q, tal que R es menor a 0. ¿Okay? Así podemos definir la cortadura 0, ¿verdad? Hablando del 0. Son todos los R pertenecientes a Q, tal que R es menor a 0. Todos los números racionales que están a la izquierda del 0. ¿Okay? Podemos decir que son los negativos, porque todos los números que están a la izquierda del 0 son los números negativos. Entonces así definimos al 0, ¿verdad? Con todos aquellos números racionales pertenecientes a Q, tal que todos esos números son menores al 0, ¿verdad? Sabiendo eso, podemos definir también todo lo que son los negativos positivos. Partiendo de acá. Un corte A es positivo si A es mayor a la cortadura A0. Un corte A es positivo si A es mayor al 0. ¿Ok? En la recta lo podemos observar. Pónganse que aquí tenemos 0 o A sub 0, ¿verdad? Todos los números mayores a ese, ¿okay? Son todos los reales positivos, ¿okay? La cortadura es positiva si es mayor al 0 o a sub 0. Ahora, lo contrario, un corte A es negativo si ese corte es menor al 0 o la cortadura 0. Lo contrario, ¿verdad? Tenemos el 0 o A sub 0. Tenemos entonces que serían todos los números racionales que son menores al 0. ¿Okay? Y ahí podemos definir lo que son los números negativos y positivos. Y ahora, si de aquí mismo podemos decir
que un corte es estrictamente positivo, ¿verdad? O no negativo, si la cortadura A es mayor o igual al 0, o es estrictamente negativo o no positivo si A es menor o igual a sub 0, porque tenemos las relaciones iguales de mayor o menor, o mayor o igual, o menor o igual. Si es mayor o igual o menor o igual, es estrictamente positivo o estrictamente negativo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Definir lo que es la suma. Podemos definir la suma de cortaduras. Suma. Podemos definirla de la siguiente manera. Dado dos cortes A y B, ¿verdad? Los cortes A y B, la suma es el conjunto A más B, los A más B, tal que A pertenece a la cortadura A y B pertenece a la cortadura B. ¿Okay? Podemos decir lo siguiente: dado dos cortes A y B, tomamos dos A y B minúscula, tal que A minúscula pertenece a esa cortadura A y B minúscula pertenece a esa cortadura B. De esta manera podemos definir a la suma. ¿Okay? Tenemos una cortadura A y tenemos una cortadura B. ¿Verdad? Podemos tomar una B aquí, podemos tomar una A acá, ¿verdad? Y simplemente vamos a sumar A con B. Y esto me va a generar otra cortadura. La suma de los dos, del A más B, me va a originar otra cortadura, que va a tener las mismas características o propiedades, ¿verdad? Que tiene que ser diferente del vacío, no va a ser el mismo conjunto racional, tomamos un número menor, va a estar contenido dentro de la cortadura, y no está acotada superiormente, no tiene un último, ¿verdad? No está acotada. Entonces cumple con las mismas características, la suma. Entonces estamos sumando dos cortaduras y origina una cortadura con las mismas propiedades o características. Y por último también podemos definir la multiplicación. La multiplicación de cortaduras, ¿verdad? Sean A y B dos cortaduras. ¿Qué podemos decir con esas dos cortaduras? ¿Verdad? Número 1. Si A es mayor que el 0 y B es mayor que el 0. ¿Ya? Definimos a por B como todos los A, ¿verdad? Los números A por B, tal que A pertenece a B. A pertenece a A, B minúscula pertenece a B. A es mayor o igual a 0 y B es mayor o igual a 0. Todo esto unido a la cortadura A sub 0 o el 0. Entonces, ¿qué surge aquí? Que A por B es un corte y además A por B es mayor al 0. ¿Okay? Es positivo. Si tenemos las dos cortaduras que son positivas, ¿verdad? Mayores a 0, definimos al conjunto A por B tal que tomamos dos números AB, tal que A pertenece al corte A
B minúscula pertenece a corte B y ambas son positivos, ¿verdad? Unidos al 0, entonces definimos ese corte, esa multiplicación de esas dos cortaduras, ¿verdad? Como un corte y además es positiva, ¿verdad? A por B me va a dar mayor al 0, es positivo. Segundo, si A es mayor a sub 0, al 0, y B es menor al 0. Definimos al conjunto A por B, tal que, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? A los A multiplicado a los B negativos. ¿Ya? Tenemos un corte y además A por B es menor al 0. ¿Okay? Es menor al 0. ¿Por qué? En este caso estamos tomando un A positivo y un B negativo. Al multiplicarlos, ¿verdad? Esta multiplicación nos va a dar un número negativo, va a ser menor al 0. El otro caso es si A es menor al 0. Si A es menor al 0 y B es mayor al 0. También definimos al conjunto A por B, ¿verdad? Esa multiplicación A por B tal que la A es negativa, que lo estamos describiendo acá arriba, por la B positiva. Tenemos una cortadura también, tenemos un corte y también sabemos que A multiplicado por B es menor al 0. Es negativo también, ya que uno de los elementos es negativo. 4, una de las cortaduras. 4. Ahora sí, los dos son negativos. Si A es menor al 0 y B es menor al 0. Definimos al conjunto. Definimos al conjunto A por B, ¿verdad? Tal que la A es negativa y la B es negativa. Tenemos un corte y además A multiplicado por B es mayor al 0. ¿Okay? Podemos ver dentro de todos estos casos de la multiplicación que sin querer definimos todo lo que es la multiplicación de los signos también, ¿verdad? Si tenemos una cortadura, dos cortaduras positivas, nos va a dar una cortadura positiva. Si tenemos una positiva y una negativa, nos da una cortadura negativa menor al 0. Y si las dos son negativas, nos va a dar una cortadura positiva mayor al 0. Ahora, si tenemos una multiplicación donde nos da 0, entonces necesariamente o A es 0 o B es 0 para que dé esa cortadura 0, que es un quinto caso, ¿verdad? Pero de esta manera podemos definir la multiplicación y al igual que la suma, cuando multiplicamos dos cortaduras, en el caso de una multiplicación tenemos varios casos donde pueden ser positivas o negativas y además cumplen con las propiedades que son diferentes del vacío, son un subconjunto de los números racionales, no los números racionales completos, que tomamos un número, ¿verdad? Cualquiera,
menor y está contenido dentro de esa cortadura y que no está acotada superiormente, no está acotada. Entonces este es un breve resumen o explicación de lo que se conoce como las cortadoras de Dedekind, sus relaciones de orden y cómo podemos sumar unas cortaduras o multiplicar unas cortaduras y estas a su vez generan otras cortaduras subconjuntos de los números racionales. A la final, estas cortaduras nos ayudan a definir lo que son los números reales. ¿Okay? A partir de estas cortaduras se definen lo que son los números reales. Donde hay una cortadura, ahí existe un número real. ¿Okay? Eso es todo lo que les quería explicar. Gracias por su atención.